Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 63 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en estas cosas posibles, buscando poner un poco de resaltador, subrayando a mano lo que se pueda dentro de una realidad siempre muy compleja, siempre difícil, siempre azarosa. A veces son cosas previsibles, comprensibles y otras veces son insólitas. Pero así en eso vivimos, y no solamente a nivel nacional, que bien podría ser con las particularidades de Argentina. Bueno, la Argentina siempre fue difícil para entender. No, en el mundo también pasan cosas realmente extrañas, difíciles, desenfadadas en algunos casos. Y en una de ellas podemos mencionar algunos de esos hechos. La lista de temas que se pueden tocar es realmente variada, pero en medio de esa selección vale caer sobre un tema recurrente que no es otro de imaginar por qué se llegan a algunas cosas sin atender las causas. Hoy hay mucha gente hablando sobre el tema de la baja en la imputabilidad de los delitos, ¿no? Pensar en que un niño, un puber, puede estar cometiendo un delito. Durante mucho tiempo hay gente que ha estado hablando con aparente seriedad sobre que delitos de adultos, penas de adultos. Y que en algunos casos algún personaje con bastante visibilidad se ha animado a decir que no tienen arreglo los delincuentes, las personas que han delinquido, en especial con crueldad, tengan la edad que tengan. Yo he caído con mucha insistencia en el ejemplo de los espartanos, que siempre es bueno considerar no como una fantasía, algo que bueno sería si esta teoría funcionara, diera alguna muestra de efectividad, sería una cosa. Pero en realidad Espartanos demuestra claramente que hay un modo de hacer las cosas. Como bien dijo Coco Griego por estos días, el alma mater de la Fundación Espartanos, lo concreto es que el debate no es nuevo, pero que por otro lado nadie está haciendo nada demasiado serio, orgánico, con buena práctica y con buenos argumentos y con recursos, sobre todo, para que un niño no llegue a delinquir, que un puber no llegue a delinquir. ¿Qué es lo que se hace, ese medio ambiente que lleva a un joven o a una persona en general a delinquir? Hay muchas causas, algunas son más cercanas, más evidentes, y otras no tanto. Pero la pérdida de buenos valores, la erradicación de una familia más o menos en orden, no perfecta, simplemente con un poco de orden, donde cada rol esté, donde tiene que estar, sin ausencias notorias, orgánicas, sistemáticas, como en algunos casos sucede, ¿no? Hay demasiados casos de informalidad en la manera en la que se genera un vínculo entre un hombre y una mujer. Existe demasiado, poco plan en la manera en la que se van formalizando algunas uniones, y demasiada susceptibilidad para afrontar algunas situaciones que bien sabemos que son naturales entre un hombre y una mujer. Me refiero a los conflictos, ¿no?, que pueden llegar a suceder. Entonces, en medio de todo esto, cuando uno se pone a pensar en que los niños acceden fácilmente a las drogas, yo nunca tuve drogas, cercanas, más allá de las drogas legales, el cigarrillo y el alcohol,
que están al alcance de la mano de cualquiera. Pero ¿por qué yo no me crucé con drogas? ¿Por qué no tuve drogas cercanas? Que de la misma manera de otras personas que conozco que nunca estuvieron cerca. Y por qué algunos no solamente estuvieron cerca, sino que las consumieron y fueron más allá, fueron parte y son parte de una dinámica de consumo, venta, robo, tráfico. ¿Por qué? Bueno, el Estado no hay duda que es parte responsable en muchos aspectos y en otros casos es simplemente un espectador que no ha sabido hacer las cosas como corresponde. Por ahí, bueno, la libertad de cada uno ha llevado aparentemente la libertad, digo, a tomar caminos equivocados. Pero esos caminos estaban demasiado al alcance de la mano. Así que, digamos, nunca las soluciones van a ser sencillas, sobre todo si partimos de que hace 40, 50 años que el deterioro de toda la sociedad en la Argentina y también en el mundo van llevando a este lugar. Nos podemos poner contentos porque hay algunos gobernantes que están haciendo alguna cosa en orden o están cosiendo heridas con bastante inteligencia o están planeando, bueno, no vamos a solucionarlo, pero vamos para el lado que sabemos, que entendemos que corresponde. El tema de la alfabetización, el tema de corregir los errores de muchas décadas, demasiada ideología, demasiada fantasía, demasiado mirar equivocadamente la realidad. Pero bueno, un poco de esto estará, sobre todo en el tema de los valores y de qué manera el Estado prioriza o no, de qué manera impulsa o boicotea algunas cosas. De eso se trata, Cosas Posibles. Esto es una manera de pensar, vuelvo a decir, de poner un resaltador o de conversar algunas cosas que no siempre son conversadas en los medios en general. Porque no todo está perdido, Cosas Posibles. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Ha trascendido una buena noticia, al menos así se la presenta, en torno a Costa Rica, un país que posiblemente muchos no conozcan en detalle, ni siquiera dónde está, ¿no? Nos pasa muy seguido. Ahí en la zona del Caribe, tal vez uno no podría decir con demasiada certeza dónde está, un país que sí de nombre nos puede sonar mucho. Bueno, la noticia que se presenta como buena es que Laura Fernández, no es Laurita Fernández, una bailarina, actriz y conductora de televisión argentina, no, se llama igual. Es una mujer muy joven, de apenas 38 años, es la nueva presidente de Costa Rica, que se presenta como la continuidad en el gobierno, 39 años tiene. Es la segunda mujer en asumir la presidencia en la historia de Costa Rica, luego de Laura Chinchilla. Obtuvo casi el 50% de los votos, es de una línea conservadora, pertenece al partido Pueblo Soberano, y lo que trasciende como un hecho auspicioso, ha sido formada en el mundo de las dominicas, desde muy chica, su escolaridad, pero bueno, ha nacido en una familia de tradición católica, se ha formado en ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica, que es la universidad más importante del país, donde justamente realizó una especialización en políticas públicas y gobernabilidad. En 2024 asumió el Ministerio de la Presidencia,
al que renunció justamente para postularse como candidata presidencial. Dentro de los hechos importantes está que Laura Fernández no ha ocultado su postura respecto de la defensa de la vida desde la concepción. También apoya a la familia, ¿no? Habría que entrar más en detalle, y el libre mercado. Gracias a Dios por esta jornada electoral, ha dicho, ¿no? Ya electa, ha ido a agradecer a la patrona de Costa Rica, que es una de las advocaciones de la Virgen. Pero bueno, también está presentada como la versión de Bukele en Costa Rica, en tanto también pretende, dentro de la estrategia para combatir el narcotráfico, la construcción de una mega cárcel. Durante la administración anterior, y este es el problema concretamente, los homicidios en Costa Rica alcanzaron un récord de 17 por cada 100.000 habitantes, una cifra que el anterior mandatario atribuyó al Poder Judicial, que no endurece las medidas contra los criminales. Volviendo a la trayectoria de Laura Fernández, la nueva presidente de Costa Rica, comenzó, como decía, en las monjas dominicas en Costa Rica, primero en el Centro Educativo Santa Catalina de Siena y más tarde en el Colegio Los Ángeles, también perteneciente a la misma orden religiosa. Sobre su relación con la Iglesia, aseguró en algún momento que su administración será de total libertad, aunque se definió como católica, respetuosa y viviente, ferviente de las tradiciones del catolicismo. Es hija de un agricultor y de una profesora. Ha tenido, la vida que tal vez puede tener cualquiera, lo que pasa es que toma otra dimensión por ser ahora la presidente. Ha sido criada entre vacas y gansos. En sus vacaciones de la escuela ayudaba en la ferretería familiar. Está en contra del aborto, en contra de la eutanasia, y cree que la familia es lo más importante. De algún modo agita las banderas del amor al prójimo, la justicia social, el rescate de los valores y la defensa de la familia. Todo esto es sumamente importante, entendiendo que es muy bueno pensar en que más allá de la figura del presidente, hay otras estructuras en un país. Costa Rica en ese sentido, ha mantenido esta línea de defensa de la vida, pero ya en el 2018 ha habido presiones para que se amplíen las posibilidades de eliminar a un ser humano en el vientre de su madre, como ha pasado en muchos lados, tristemente en la Argentina también, ¿no? Ya lo sabemos. Con respecto al tema de Costa Rica y su realidad, busqué algunos datos para tener en cuenta, para comparar. Básicamente es un estado que tiene 7 provincias, que limita con Nicaragua al norte, con el Mar Caribe al este, con Panamá al sureste y con el Océano Pacífico al oeste. Tiene apenas 5.424.231 habitantes. Como es chiquito y la población no es tan poca, es poca comparada con la Argentina, pero claro, es un país pequeño en extensión, y eso da que tiene una densidad poblacional de 104 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cuánto es 104 habitantes por kilómetro cuadrado? Y es mucho más que la Argentina, que tiene, depende cómo uno considere el territorio, pero alrededor de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. País extremadamente despoblado. Hay algunos datos interesantes de Costa Rica. En el 2020 invirtió el 6,7% de su Producto Bruto en educación. Estos son 4.300 millones de dólares. Es el país número 25 que más invierte en educación con respecto al tamaño de su economía. La tasa neta de escolaridad en educación primaria fue del 93,1%
en el 2018 y la tasa de secundaria rondó el 75%. En el 2018 la matrícula en educación preescolar alcanzó el 80%, estuvo durante una década en un 60%, lo cual habla de una sociedad que está, digamos, escolarizada, y que por lo menos ahí no está el problema, ¿no? Pero sí, evidentemente hay problemas, porque en Costa Rica hay un suicidio por día. El país tuvo 366 muertes por suicidio en el año 2024, que es la última estadística. Los suicidios y los intentos de suicidio continúan golpeando al país de una manera alarmante. Costa Rica registró 366 muertes por esta causa, lo que equivale a una muerte por día. Según los datos del Ministerio de Salud, basado en información recopilada por el Instituto de Estadística y Censo, sería como nuestro INDEC, durante el año 2024, del total de suicidios, 69 eran mujeres y 297 eran hombres. Los servicios de emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social registraron, y este es un número también importante, 12.948 intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas. Las mujeres fueron las que más consultaron por intentos de suicidio, mientras que los hombres realizaron 4.609 consultas, las mujeres el doble. A nivel mundial, al igual que en Costa Rica, la mayor parte de los suicidios son hombres. El 80% de los suicidas son hombres. Las causas, como siempre se sabe, en más o en menos, son variables, ¿no? Hay factores sociales, culturales, biológicos, ambientales. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la tercera causa de defunción entre personas de entre 15 y 29 años. Pero por otro lado, porque es también parte del problema serio en Costa Rica, la crisis de la seguridad presenta un cuadro realmente dramático. En el año 2025 hubo 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia. La tasa se sitúa en 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. En general tiene que ver con el tema del narcotráfico y tiene que ver con el alto uso de armas de fuego, ¿no? Cualquiera que esté escuchando esta pequeña crónica sobre Costa Rica podrá darse cuenta de que hay algunos puntos en los que nos podríamos detener pensando en la Argentina, ¿no? Las armas de fuego, por ahí circula, no es nada nuevo. La idea del gobierno de Javier Milei que en la Argentina, que es liberalizar, digamos, facilitar mucho más el tema de las armas de fuego en la sociedad. Ya se bajó la edad para tener armas. Digamos, hay como una idea de que la gente se pueda defender porque, bueno, los delincuentes están armados y uno no está armado, entonces es como para equilibrar. Un argumento realmente estúpido, lo diga quien lo diga, ¿no? Ha habido gente que uno también valora, pero el argumento es realmente estúpido. El problema serio en Costa Rica y también en la Argentina no está en que uno tenga o no tenga armas de fuego. Está claramente en que el avance del delito es fruto, entre otras cosas, de políticas, justicia y narcotráfico, que todo lo corrompe. La tasa de homicidios en la Argentina, para comparar, ¿no? Costa Rica tiene 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. La Argentina está muy lejos, por debajo de esa cifra. Tiene apenas, como si en esto se pudiera decir apenas, 3,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025. Es el nivel más bajo en la estadística de años recientes. Es el país con una menor tasa de homicidios de América Latina.
Tiene que ver, por supuesto, con medidas, con lo que ha pasado con Rosario, que se ha frenado aparentemente la intensidad de la delincuencia ligada al narcotráfico. Estamos muy lejos, 16,7 contra 3,7 por cada 100.000 habitantes en 2025. Pero bueno, esa es un poco la situación que tiene Costa Rica con esta flamante presidente que se llama Laura Fernández, y que para muchos católicos les resulta una muy buena noticia, ¿no? La nueva presidente católica y provida de Costa Rica. En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usás y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio. Sintéticamente, un par de noticias que se emparentan, dos noticias internacionales también. Una refiere a lo que pasa en Taiwán. Es uno de los tantos países con cifras realmente preocupantes en torno a la demografía. Un puñado de países tienen la triste distinción de ser los de la natalidad más baja del mundo. Entre ellos está Taiwán, donde los nacimientos se han reducido a la mitad durante la última década, de manera que actualmente más del 20% de la población tiene más de 65 años. En consecuencia, el gobierno de Taiwán ha propuesto reformas en materia de salud y asistencia social. Según datos del Ministerio del Interior taiwanés, en 2025 el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, eso es la tasa de natalidad, cayó a 4,62 nacimientos, el nivel más bajo registrado desde que se recopilan estos datos. El deterioro demográfico taiwanés se acelera muy rápidamente. Es una situación, como pasa en otros lados, de sociedades súper envejecidas. Por ejemplo, también habla de la realidad, ¿no? Que se casa la gente joven. En el 2025 se casaron 104.376 parejas, casi 19.000 menos que el año anterior, mientras que los divorcios alcanzaron una cifra equivalente a la mitad de los matrimonios celebrados. Bueno, esto, digamos, como enfoque es realmente triste, porque si uno se pone a pensar, diciendo, bueno, en la Argentina pasa esto porque, bueno, la economía es un drama, y entonces la gente tiene menos hijos, y entonces como tiene menos hijos, lógicamente todo se va complicando. Todas las dificultades que hay con respecto a, como lo ha dicho la gente de Argentinos por la Educación en estos días, en torno a que hay que, bueno, no solamente ver que los colegios tienen menos matrícula, los jardines tienen menos matrículas, menos chicos que se anotan, porque nacen menos chicos. Y posiblemente algunos colegios sigan cerrando, porque se han cerrado unos cuantos, o se junten con otros para tratar de, digamos, paliar un poco esta situación, pero por más artilugios que uno imagine, la realidad está en que hay muchos docentes y muchos colegios para la cantidad de chicos. Entonces es una realidad que es muy difícil de sobrellevar por decreto. O sea, ¿por qué alguien decide, o por qué habría mucha gente que decidieran tener hijos? Bueno, porque primero los hijos tienen que aparecer en el plan de vida. No solo es una cuestión de economía. Serviría que alguna gente recibiera, como lo han intentado en algunos países, alguna gratuidad de servicios o subsidios o qué sé yo, cosas por el estilo, crédito, para poder, para que el tema económico no sea un problema. Bueno, podría ser, pero hay gente que hoy, y todos creo que conocemos personas, que tal vez no tienen problemas económicos, simplemente no quieren tener hijos, porque los hijos generan obligación, dedicación, están mirando solamente el problema, no hay duda de eso, pero están viendo la carga y no todo lo que significa una familia, ser familia.
no solo un hombre y una mujer que ganan buenos sueldos, disfrutan, tienen auto, departamento, van de vacaciones, hacen lo que quieren sin horarios. No, es mucho más. ¿Quién podría imaginar que o sea, por qué uno no tuvo más hijos o por qué no tuvo hijos o por qué tuvo los que tuvo? Bueno, el tema económico es relativo. Muchas veces no ha atravesado la decisión de tener o no tener hijos, así conscientemente. Hablo de la mayoría, de cómo venía la cosa. Por supuesto que en algunos casos ha sido sorpresa y en otros casos ha sido planificado. Y bueno, ahora sí podemos porque, bueno, se acomodaron algunas cosas. Pero era una parte del tema. No era, bueno, no más hijos porque la economía es lo único, porque no sé cómo lo voy a mandar al colegio dentro de 10 años, cuando nazca y, bueno, el secundario o la facultad. No pasa por ahí. Indudablemente es un componente importante y el Estado podría hacer algo en algún punto. Algunas cosas tienen que ver con el dinero, otras veces la promoción no pasa por ahí, pero sí ser inteligente. Bueno, en el caso de Taiwán, por más vuelta que le den, sí, la asistencia a las personas mayores, atender las consecuencias de una sociedad envejecida, está bien. Pero, ¿cómo hace el Estado, por decreto, para que la gente decida tener hijos? ¿Le da plata? No alcanza, esa decisión por lo menos no alcanza. Y algo que se emparenta un poco con esto, que también es noticia internacional, es lo que se ha comentado bastante en estos días. En Japón, cada año, 5.000 jubilados roban para tener comida, techo y atención médica. En Japón, uno puede ir preso por robar comida, ¿no? Estas son las leyes de ellos. 5 de cada 10 robos en Japón, esto es noticia de estos tiempos, son cometidos en tiendas por parte de ancianos. El doble de lo que sucedía antes o en la década anterior. ¿Y por qué hace esto la gente mayor? Porque de esa manera se garantiza ir a un lugar donde va a tener el lugar para vivir, va a tener atención médica y va a tener comida. Es decir, hay dificultades para sobrevivir y eligen robar para ser detenidos y llevados a la cárcel. Acudir al robo de manera reiterada ha sido la solución que han encontrado ancianos japoneses frente a la precariedad en la que viven. Cometen pequeños robos en tiendas para conseguir ir a la cárcel y asegurarse al menos durante un tiempo, el tiempo que dura la condena, un techo, comida y atención médica y no estar solos. En Japón, por robar un poco de kimchi, que es col fermentada, que tiene un valor de unos 2 euros, se puede condenar a una persona hasta con 2 años de prisión. Y si es reincidente, 5. Entrar a la cárcel, para algunos, no es algo que dé vergüenza, es la manera de sobrevivir. Bueno, la noticia, por supuesto, ha citado en varias crónicas a personas que, han contado su historia, ¿no? Que han visto que hay cada vez, o sea, personas que han caído más de una vez en la cárcel y que dicen que cuando entran ven a cada vez más personas grandes. No hay suficiente dinero para pagar las pensiones a los jubilados, es decir, nos estamos mirando, por eso digo que hay varias noticias en donde uno puede imaginarse y comparar o referirse también a la Argentina. Así que, bueno, esa es una demostración de que estos países muy prósperos en algún sentido tienen los mismos problemas que la Argentina. Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles. Un par de temas de actualidad. Uno es que se ha reglamentado la ley de emergencia en discapacidad, eso es una buena noticia. Algunos se quejan todavía, claro está, de que no están todos los artículos reglamentados, entonces quedan cosas pendientes, pero en principio es una buena noticia. En las redes sociales circula esto y habrá que ir viendo cómo sigue la cosa. Volveremos a hablar con gente que está muy relacionada y que ha trabajado mucho para que esto sea así.
Hablando de otras cosas, la otra noticia, que también es noticia de estas horas, es que la ministra de Seguridad, que se llama Alejandra Monteoliva, ha confirmado que Diego Valenzuela va a dirigir la Agencia de Seguridad Migratoria. Por supuesto, algunos ya han dicho esto es como esta fuerza de choque que ha implementado Trump y que ha hecho verdaderos desastres en Estados Unidos. Por lo menos ha tratado muy mal a la gente y ha provocado muertos. Ojalá que en esta admiración desmedida que hay por el gran país del norte, no caigamos en lo mismo, ¿no? Alguien va a tener que pagar el precio y esperemos que no sea Diego Valenzuela. Bueno, no estoy defendiéndolo, digo, si alguien va a pagar el precio por una macana en este sentido, que ojalá, insisto, no suceda, que sea el máximo responsable. Bueno, Diego Valenzuela, para contar algunas cosas que me he encontrado que han sido tristemente coincidentes. Diego Valenzuela tiene 55 años, es economista, historiador, periodista, escritor, pero parece que está en condiciones por su fidelidad a la gestión Milei, y aparte porque se conocen desde hace muchos años. Esto es cierto. Bueno, parece que está en condiciones de ser el titular de la Agencia de Seguridad Migratoria. Desde 2015 Valenzuela era intendente del partido de 3 de febrero, un cargo al que llegó siendo parte del PRO. Después fue reelegido en el 2019 y en el 2023. Siendo intendente, ahora en este último tiempo, se postuló como candidato a senador provincial por la Alianza La Libertad Avanza, cargo que juró en el 8 de diciembre de 2025, dejando la intendencia, o sea, él era intendente en funciones, dejó la intendencia en manos del primer concejal de la lista de su partido, Rodrigo Aybar. Bueno, ahora va a dejar de ser senador porque pidió licencia, juró y pidió licencia para pasar a la Agencia de Seguridad Migratoria porque ya había habido un coqueteo, una promesa por lo menos de que lo iban a mandar por ahí y él estaba como que quería que esto se resolviera pronto porque si no en marzo tenía que asumir, o sea, lo que hizo fue jurar pero no asumir. O sea, la Agencia de Seguridad Migratoria la presentó Patricia Bullrich en noviembre del 2025. Valenzuela había dicho en Radio Mitre durante la campaña que no le gustan las candidaturas testimoniales, pero sin embargo, bueno, y que no era candidato para volver a la municipalidad. Bueno, o sea, meto la pata, digo y hago lo que sea a la vista de todo el mundo, nadie me dice nada. Bueno, para hablar de otro que hizo más o menos lo mismo es Gabriel Catopodis, que es ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que también juró como senador provincial y, igual que Valenzuela, pidió licencia para mantenerse en el cargo que tenía y que sigue teniendo de la gestión de Kicillof. Verónica Magario, que también esto fue un poco más comentado, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, compitió para ser diputada por la Alianza Fuerza Patria, ganó y no asumió para seguir siendo la vicegobernadora de Kicillof. Y finalmente, caso también que tiene mucho para decir, Manuel Adorni, hombre de 45 años, que es contador público, además de periodista, desde el 4 de noviembre del 2025 es el jefe de gabinete de ministros de la Nación, cuando renunció su antecesor. Antes fue vocero de la presidencia y desde el 18 de septiembre del 2024 secretario de Comunicación y Medios. Fue candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires en el 2025, ganó con el 30,13%, pero no asumió, estaba claro que no iba a asumir, para ser jefe de gabinete. Y el 30 de enero, hace apenas unos días, asumió como miembro directivo de YPF en representación del Estado. Todos estos casos, que no son los únicos, ha pasado en municipalidades donde los concejales o los que aparecen como candidatos a concejales se sabe perfectamente que son funcionarios de alto rango y están ahí para completar la lista, pero jamás asumirán, son suplentes de suplentes. El tema es que esto es una tomadura de pelo a la sociedad, ¿sí? Lo haga quien lo haga, no interesa.
amigo, me gusta la gestión, me gusta Kicillof o me gusta Milei, da lo mismo, no interesa. Pero el error es el mismo y corresponde señalarlo, ¿sí? Si alguien... Aparte, yo lo he pensado en las últimas elecciones, que me llamó mucho la atención, mirando listas de candidatos a concejales, siendo realmente esa agrupación política de algunos municipios, porque aparte esto se ha dado en muchos lados, qué fenómeno que no tenga candidatos reales. Es decir, no tengo candidatos que puedan asumir el rol con obediencia, fidelidad para concejales. Entonces pongo al secretario de cierta área o al subsecretario de no sé qué a completar una lista para concejal. Aparte, sabiendo perfectamente que jamás va a ir a ese rol porque es muy importante en la gestión a nivel ejecutivo. Entonces siempre pienso en que pareciera una tomadura de pelo porque o por lo menos se está evidenciando la falta de gente. Porque estoy poniendo a una persona que forma parte del gabinete para que aparezca como candidato a concejal, pero que nunca va a ser. O sea, no tengo otro para poner, entonces pongo aquel, que tal vez tampoco lo conocen mucho, pero tengo que completarlo. Y no me quiero arriesgar a poner a un cualquiera, pero no tengo un cualquiera, ¿no? Un poco ese es el razonamiento. Cosas posibles. Un dato para tener en cuenta, estamos ya, falta cada vez menos tiempo para la próxima Marcha por la Vida que va a ocurrir en distintos lugares de la Argentina y que reúne a familias, a jóvenes, organizaciones que trabajan en la defensa de la vida por nacer, en defensa de la mujer, protección de la mujer y la familia, con, en algunos casos, concentraciones, se juntan en algún lado las personas, y en otros casos es una marcha, una caminata muy entusiasta, apolítica. Lo importante es que es una marcha civil, entre muchas personas que consideran que la vida debe ser defendida desde la concepción, como dice la Constitución Nacional, como dice el Código Civil y Comercial vigente, como dicen las normas, menos lo que dice una ley que ha empujado la barbarie del aborto en la Argentina. La Marcha por la Vida va a ser el 28 de marzo en Buenos Aires. El punto de reunión será, como desde el año 2018, la Plaza Italia en Palermo, ahí a las puertas de lo que era el zoológico, la rural. Después se camina por la avenida Sarmiento y la avenida del Libertador hasta la Plaza Rubén Darío. Hay cánticos, hay banderas argentinas, muchas. Es una verdadera fiesta a la que asisten muchas personas con mucho entusiasmo, poniendo en evidencia que importa, la vida de los niños importa, la vida de las mujeres, la protección de las mujeres y la familia como fue concebida naturalmente. Bueno, todo eso. Y aquel que quiere incluir a la eutanasia y en contra de la ideología de género está en todo su derecho, porque obviamente son atentados contra la vida y la dignidad de las personas. Esto es a las 14 del sábado 28 de marzo. Ahí estaremos, como siempre. Esta es la marcha número 11. La única intención es juntarse, caminar, sumarse en la Plaza Italia, en cualquier parte del trayecto, y compartir un tiempo de reflexión en el escenario. Habrá algún orador breve, habrá algo de música, y uno tendrá la misión de tratar de reflejar esto y que más gente lo conozca, que más gente descubra que para millones de personas en la Argentina hay una postura muy clara. La vida se defiende desde la concepción y hasta la muerte natural. Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles. Quiero agradecer públicamente, como tantas veces lo he hecho, a aquellos que recuerdan la forma de participar, colaborar con Cosas Posibles, utilizando el camino de Mercado Pago, cosas.posibles.mp. A todos los que tienen en cuenta este dato y hacen su aporte para la continuidad de este programa, muchísimas gracias. Cosas.posibles.mp, porque no todo está perdido. Hubo un tiempo en el que no había una palabra para definir la convicción de que la vida humana, en cualquiera de sus instancias o circunstancias, debía ser protegida, defendida, amparada. Era natural para muchos estar ahí donde, sin pensarlo mucho, cuidar de otros era lógico y fundamental, que no había que hacer daño y un poco más, había que hacer el bien. Seguramente
además de las enseñanzas de padres y abuelos, que se aprendían sin demasiado formalismo, había una sociedad que vivía de un modo parecido, aunque con su cuota de hipocresía y prejuicios. Y contrario a lo que pudo ser esperable, que era superar estas miserias y que permaneciera lo mejor, lo sano, fueron el egoísmo, el desinterés, junto a los prejuicios y la simulación, los que fueron ganando terreno. Es decir, que poco a poco el entramado social, generoso, bien dispuesto, franco, fue quedando relegado y ya no fue lo normal, sino lo excepcional. Ponerse de novio, luego casarse, después tener varios hijos, trabajar, en muchísimos casos con lo que ganaba papá alcanzaba con la buena administración de mamá, enviar a los chicos al colegio del barrio, reunirse con los abuelos, con los tíos, con los primos habitualmente, celebrar decenas de aniversarios de casados era lo común, lo que se esperaba. Lo que rompía esta dinámica era lo raro, lo que se lamentaba. Paulatinamente, el diablo fue metiendo la cola. Ponerse de novio dejó de ser la natural preparación para casarse. Los concubinos se impusieron a los matrimonios. Tener hijos estando solteros ya no empuja al casamiento. Tener vergüenza o pudor ya es cosa del pasado, ¿no? El niño que en la escuela tiene a sus padres casados es un espécimen raro. Y ya no son solo hombres con mujeres los que forman yunta. A esto se sumó el menosprecio a la maternidad, acusada de postergación, la presión a la mujer para que trabaje incluso cuando no sea necesario su ingreso para el sostén familiar, el ritmo de vida que lleva a no tener tiempo para relacionarse con vecinos y mucho menos para participar activamente de entidades de bien público del lugar. Todo esto fue sucediendo en grandes centros urbanos y se fue extendiendo fuera de ellos. Así las cosas, apartados de la sana dinámica social de nuestros abuelos, dejando a Dios de lado, con la acción u omisión de la propia Iglesia, aceptando dócilmente que lo que se dice en la televisión o en la radio es auténtico, es serio, es verdad. Eso se fue colando, se fue naturalizando el error, el desinterés, lo feo. Periodistas, escritores, médicos, políticos y toda clase de opinadores son capaces de representar muy bien el papel de analistas confiables mientras transmiten a muchos sus limitadas o perversas miradas. Y lo vienen haciendo a diario desde hace décadas. Mientras tanto, la ingenuidad de quienes no logran ver todo lo que está roto, desviado, ruinoso o perdido, los hace creer en frases hechas, en posturas, promesas sin respaldo y en gestos para las cámaras. Por esto, y tal vez por algunas cosas más, es que el mal avanzó y ocupó lugares de privilegio en la Argentina. Una sociedad que primero dejó de considerar sus raíces y le abrió las puertas de par en par a otras culturas o vanas creencias, que desechó el valor de los mayores y se convenció de que ser joven es lo único que vale, que la felicidad está en el goce y en los bienes materiales, que fue convencida de que todas las opiniones son respetables y que cada uno puede hacer lo que le plazca, aunque sea aberrante, que no estudió para saber y entender más, que dejó de tener interés en el diálogo directo y sincero para creer que tiene vínculos porque está usando redes sociales y, por supuesto, que piensa que todo lo tiene que arreglar el Estado. Ser provida, término que se generalizó en la Argentina hace algo más de un lustro, es rechazar la barbarie del aborto, que mata a un ser humano, a una persona, a un niño indefenso, inocente, antes de nacer. Pero ser provida también es formarse y ayudar a las mujeres en situación vulnerable mucho antes de que vayan a pedir un aborto. Ser provida es oponerse al suicidio y a la eutanasia, bestiales acciones disfrazadas de acto humanitario. Pero ser provida también
es entender el dolor y saber que se puede evitar, comprender qué es digno realmente y aprender a aceptar la vulnerabilidad. Ser pro vida es valorar y promover la familia en su diseño original, formada por un hombre, una mujer y niños concebidos naturalmente o adoptados. Y también ser pro vida es evitar que medios, productores, escritores, actores, músicos y empresarios lleguen a los niños con sus mensajes ideológicos perversos. Ser pro vida es respetar la bandera celeste y blanca, sus verdaderos orígenes y el honor de quienes la defendieron. Pero también es ser pro vida cerrarle la puerta a banderas que buscan confundir o arrebatar. Ser pro vida es trabajar para que cada persona sea protegida de abusos de todo tipo, que pueda estudiar sin adoctrinamiento alguno, que pueda trabajar para sostener a su familia, que viva seguro, en paz y con buenos valores. Ser pro vida es entender que ante tanta destrucción social es preciso actuar en la recuperación de quien cayó en el delito para su bien y el de los otros. Y por supuesto, ser pro vida es intervenir activa y creativamente en la realidad para que nadie ingrese en la delincuencia. La sociedad necesita de verdaderos pro vida que no oculten jamás sus principios y que además de actuar lo expongan con prudencia, pero sin vergüenza o temor ante desconocidos u opositores. Que al ver o escuchar que se promueven conceptos o acciones contrarios a la dignidad, a la decencia, a la generosidad, la familia o la vida, no se queden callados. Será ventajoso también que los pro vida ocupen lugares importantes, a donde lleven su impronta, que gobiernen, que legislen, que eduquen, que tengan programas de radio, de televisión, que formen niños y jóvenes, que trabajen en la parroquia, en el barrio, en los clubes. No alcanza con tener principios y convicciones religiosas. Es fundamental que se noten, que todos lo sepan, que nos conozcan por ello y por la coherencia de nuestras acciones. ¿Quién podrá seguir los pasos pro vida si no los ve cotidianamente? Claro que nos gustaría a muchos que se derogue, que se termine la inmoral e inconstitucional ley de aborto, que no se apruebe la ley de eutanasia, que se frenen sus negocios asociados y revertir la dramática baja de la natalidad. Pero para eso hay que estudiar, hay que escuchar a los que saben, hay que juntarse y hay que actuar. Realmente hay mucho para hacer cada día por una Argentina donde la vida, la familia y la decencia vuelvan a ser algo que se promueva naturalmente, sin pensarlo demasiado. Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido? Mientras las noticias en general andan rondando el tema de lo económico y parece que no hay manera de mencionar un tema que no esté enredado con esto, ¿no? La economía es lo primero, digamos, sea por los planes o ambiciones del gobierno, sea por los reclamos de los gremios, sea por el tema de la reforma laboral, la economía, la cantidad de empresas o de pymes que han cerrado, la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido. Bueno, todo es realmente un problema y es muy difícil realmente considerar algo equilibrado porque todo es un blanco o negro. Lo del ministro de Economía indudablemente es grotesco, ofensivo, obsceno sería también una palabra, ¿no? Tratar de decir que de acuerdo a los guarismos uno está mejor que antes es una tomadura de pelo, ¿no? Y cualquiera que critica parece que está parado en la vereda de enfrente y que es un K, por ejemplo, o que de algún modo es de la izquierda. Y está claro que si uno desea que haya un equilibrio en el mundo en general, que el Estado sea un poco más justo, no está hablando desde la oposición partidaria o ideológica,
Si es que hay una ideología que se pueda mantener más o menos clara en el gobierno actual, no está muy claro dónde están parados. Pero esto de yo nunca en la vida me compré ropa en la Argentina. Entonces todo el mundo ha comentado esto, el más o el menos, la industria textil, por supuesto, se ofende y tiene toda la razón del mundo en ofenderse. Que la ropa en la Argentina es carísima, sí, todo es carísimo en la Argentina a pesar de la aparente ausencia de inflación, ¿no? Un país insólito, ¿no? Indudablemente, ¿no? Sí, hubo un tiempo en que todo aumentaba porque había mucha inflación, ahora no hay inflación, pero todo aumenta igual, ¿no? Entonces es inacabable. Pero bueno, en medio de todo esto, cuando nos dijeron hace poco que hay posibilidades de que Carrefour se vaya del país o cambie de manos, en el mejor de los casos, bueno, hay una buena noticia. Mientras los grandes supermercados se repliegan, cierran locales, la cadena Supercop del Hogar Obrero pone primera y se expande. Así es como está presentada la noticia. Está planeando recuperar los locales que alguna vez alquiló a otras cadenas y reabrirlos con su nombre. Como muchos saben, el Hogar Obrero es una cooperativa de consumo, de crédito, que fue fundada en 1905. Construyó más de 5.000 viviendas. Hizo el primer barrio obrero de la Argentina y construyó el primer edificio de viviendas colectivas. Creó, y esto sí es un hito, la primera cadena de supermercados argentina y llegó a tener más de 300 locales en todo el país. Pero claro, como le pasó a todos, hubo que pasar la década del 80, la década del 90. En marzo del 91 llamó a concurso de acreedores para intentar salvarse de la quiebra. En el 2012 terminó resolviendo satisfactoriamente el concurso de acreedores, que lo afectó por más de 20 años y pudo reanudar sus actividades. En 2024 decidió, y esta es la noticia, volver a reabrir supermercados con su marca. La marca es Supercop. Así que esta es una buena noticia. Supercop tiene una variedad de marcas y productos con precios que se dice son muy competitivos. Se fundó en 1920 la Cooperativa Obrera, que es la que tiene 152 autoservicios y supermercados en 7 provincias y 75 ciudades. Esta es la cooperativa de consumo encargada de gestionar la marca Supercop, que posiblemente empiece a ser nuevamente cotidiana, ¿no? Para muchos. Hay locales, por ejemplo, que tenían algún Carrefour Express en la ciudad de Buenos Aires, o algún local que estaba funcionando un Coto y que ahora, terminado el contrato, vuelve y será Supercop. Es una buena noticia, empresa argentina, como tantas otras que han pasado las de Caín y ahora tal vez vuelve no solamente para competir, sino también para dar trabajo. Hoy es 4 de febrero, hoy es el día del guardavidas. Hay una discusión sobre si es el 4 o no es el 4. Tomamos el 4, que es la fecha original. Es el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha que invita a reflexionar sobre la prevención, sobre los cambios en el estilo de vida que favorece la aparición de la enfermedad y sobre todo en la prevención en general y el tratamiento. Hay muchas buenas, regulares novedades con respecto a tratamientos y abordajes terapéuticos serios, ¿no? Por supuesto. Y es bueno saber, como uno se ha enterado a lo largo de los años, que hay ciertas formas de cáncer que son derrotables con esfuerzo, con buen manejo científico, con prevención, con detección temprana, por supuesto, pero son muchas las buenas noticias en ese sentido, porque hay muchas formas de cáncer que, detectadas tempranamente, son curables. Así que eso es algo positivo, cosa que no pasaba. De todas maneras, si uno no ha estado cerca o no está cerca,
tal vez uno repite cliché o distintas formas de escándalo que mueve solamente la palabra cáncer. A medida que uno sabe un poco más o se enfrenta un poco más a la enfermedad, por cercanía, por amigos, familiares, empieza a comprender un poco más y no le tiene tanto miedo a la palabra, y lo toma desde otro lugar. No quiere decir que no sea mortal en muchos casos, y que no se la pase mal, pero afortunadamente la ciencia nos trae muchas veces buenas noticias y nos invita a la prevención, y eso es sumamente importante. Bueno, algunas cosas que pasaron el 4 de febrero. En 1789 los electores presidenciales eligen a George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos de América. La gente no elegía directamente, ¿no? En 1817 las tropas del general San Martín derrotaban a las españolas en el desfiladero de Achupalas, en Chile. En 1821 pasó algo curioso, tal vez no todo el mundo lo sepa. Fue el robo del siglo. En la noche entraron ladrones en el Cabildo de Buenos Aires, perforaron la pared de la contaduría y se llevaron 3.247 pesos fuertes. No sé cuánto era eso, pero era mucha plata. Y nunca se encontró a los responsables. No hubo ningún señor que anduvo haciendo alguna cosa rara y que entonces ninguna mujer que lo delató. En 1880 nacía en San Isidro Adrián María del Corazón de Jesús Becar Varela, el abogado, autor de San Isidro, reseña histórica, un libro de 1906 que fue durante mucho tiempo el libro que había para saber de la historia de San Isidro. También Plazas y Calles de Buenos Aires, con el doctor Enrique Udaondo y otros títulos. Es una figura importante como dirigente del fútbol, porque fue presidente de la Asociación de Amateurs que organizó el primer campeonato argentino. Fue juez de paz, síndico fiscal, defensor de menores e intendente de San Isidro. Proyectó el tranvía a Santa Rita. Mucha gente identifica a Santa Rita por la iglesia, claramente, que se ve cuando uno anda circulando por la autopista panamericana a la altura de Boulogne. Hay un montón de obras que se le agradecen: el Paseo del Águila, la Capilla del Cementerio, el edificio del Consejo Deliberante, el reloj floral, también un ícono de San Isidro. Murió en junio de 1929 en Madrid, estando de viaje, y un mes después fue llevado al cementerio de San Isidro. Bueno, hablando de fútbol también, 4 años después, Alexander Watson Hutton funda la English High School, una pieza clave en la historia fundacional del fútbol argentino. En 1902 nace en Michigan, en Estados Unidos de América, Charles Lindbergh, el aviador estadounidense, famoso por haber cruzado el océano. En 1923 nace en Montevideo, en Uruguay, el actor Tincho Zavala. Se llamaba Martín Pedro Zabalúa Marramotti. En 1927 el gobierno mexicano levanta a clérigos extranjeros, no a los españoles, la prohibición de residir en el país. En 1931 nacía en La Rioja, en Argentina, María Estela Martínez, la viuda de Juan Domingo Perón. En 1965 nacía en Mar del Plata el famoso, prestigioso ciclista Juan Cruchet. En 1968 moría el poeta argentino José Pedroni. Hoy es un aniversario de la detención de Carlos Eduardo Robledo Puch. Esto ocurrió en 1972, el 4 de febrero. Tristemente célebre delincuente y asesino que escandalizó al país en un raíz delictivo y muy cruel en sus actos. El mismo día, el mismo año, la sonda estadounidense Mariner 9 transmitía fotos desde Marte. En 1974 se produce el secuestro de Patricia Hertz,
la hija de un magnate de la prensa en Estados Unidos que se unió a sus captores sumándose a una agrupación terrorista. Fue muy, muy comentado en esa época. Adoptó el nombre de una guerrillera compañera del Che Guevara. Eran justamente los tiempos de la explosión por esta figura también del terrorista Guevara. Y fue condenada por asalto a un banco. En 1976 se produce un terremoto en que mueren 22.000 muertos en Guatemala y Honduras. Impresiona la cifra, 22.000 muertos. Y algunas cosas más. El aniversario de la muerte a los apenas 32 años de Karen Ann Carpenter, la vocalista del dúo de Carpenters, a consecuencia de sus trastornos psicológicos devenidos en bulimia y anorexia. Esto pasó en el 83. El Congreso estadounidense votó negativamente la propuesta del presidente Reagan de conceder $36 millones a la contra estadounidense el 4 de febrero del 88. Y algunas últimas cosas. 2. En 1995 moría a los 80 años el guionista Abel Santa Cruz, autor de muchos guiones de novelas. Y en el año 2004, Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz fundan en Estados Unidos, en Massachusetts, el sitio web Facebook. Y llegamos al final, pero nos vamos a encontrar seguramente dentro de una semana para seguir transitando estas cosas posibles. Esta idea de poner de relieve algunos aspectos que son poco conocidos, que nos invitan a pensar, que nos ayudan a pensar y que entre todos pensando, en una de esas llegamos a un punto de acuerdo y podemos caminar juntos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.